congresista Mulder, ¿no? Ver cómo podemos, es decir, la palabra negociar en la política se llama la palabra negociar, cómo podemos ir por escalas, ir nombrándolo, pasando de casi 28, pero también que sea responsabilidad el Ejecutivo, el Estado, para que pueda cumplir con las leyes que da el Congreso, porque no podemos ser responsables de darle leyes al ciudadano y después no poderlas cumplir, porque después la pelota va a decir, el Congreso nunca cumple, saca la ley pero no cumple. Entonces, porque siempre cuando sacamos una ley y no se cumple, ¿qué dice el ciudadano de pie? Es el Congreso. ¿Dónde vienen las huelgas? Al Congreso. No van al presidente de la República, acá están, vienen al Congreso. Y si el día que nosotros probemos y no se cumpla, vienen al Congreso. Y el responsable es el Congreso. Entonces eso es lo que quiero que de repente sí, yo considero que lo que están opinando mis queridos congresistas de poder solicitarles, ¿no?, la consideración del MEF y de la PCM que estén presentes o que por lo menos den una solución. Y si no lo damos, tenemos que tomar por lo menos las fuerzas de todos los trabajadores y decir qué está pasando con el Ejecutivo. Gracias, presidente. Colega Olechea. Me ha pedido la palabra el congresista Vicente Ceballos, por favor. Presidente, gracias. Yo quería entender en lo expresado por el congresista López. Está exponiendo el impacto económico y social de esta propuesta de ley que se va a debatir. Y entiendo que está argumentando y justificando el por qué la necesidad que venga la ministra de Economía y quien corresponda. Y alguien ha dicho, y con cierta frecuencia, ¿no?, lo que abunda no daña. Al contrario, mientras mejor argumentados estemos, mientras mejores elementos de juicio para tomar una decisión tengamos sobre la mesa, qué mejor decisión, presidente, y que sea una decisión irrebatible. Pero qué mejor espacio de aperturar las puertas para que haya mejor argumentación y nosotros estemos mejor informados al momento de tomar una decisión, presidente. Gracias, colega. Gracias, presidente. Bueno, es cierto, la ministra fue invitada en enero. No pudo asistir por razones propias de la ministra de Economía, propias de la cartera. Es cierto que también vinieron funcionarios para representarla con lo que hoy día vemos que no hubo mayor avance. Yo todavía no era parte de la comisión, estoy tomando nota. Pero yo creo que es importante que insistamos en la presencia de la ministra que tiene la voluntad de venir con la PCM, porque es un tema fundamental y trascendental. El presupuesto de la República fue cerrado en octubre. Yo creo que todos hemos participado en el trabajo del presupuesto y lo complejo que fue llegar a términos en ese presupuesto. Vale decir, ampliar el presupuesto ahora con endeudamiento sería tremendamente difícil para la economía nacional. Entonces, tenemos que buscar la mejor forma. Yo creo que la ministra, este es un tema de importancia, este es un tema que es un tema heredado, mal diseñado, sobre un sistema laboral que nunca se aterrizó seriamente y fuimos posponiendo los problemas, posponiendo hasta los que ha llegado hoy día. Entonces, lo que yo creo que toca es qué ha avanzado el Ejecutivo en esta materia, porque esta materia va a venir. No creo que ganamos en nada, como bien ha descrito mi amigo el congresista Mulder, ir, presentar el proyecto, el Ejecutivo lo observa, se vuelve a insistir y después vamos a una contienda constitucional por gastos que no puede, la iniciativa de gastos será el tema de la discusión en el tribunal y no habremos avanzado nada y nos habremos ido en el tiempo. El problema presupuestal es serio. El problema presupuestal tenemos que abordarlo y por eso yo sí creo que es importante que venga la ministra, la ministra de la PCM, la primer ministro, porque esto es un tema fundamental para la vida nacional. Yo he sido ministro y realmente hay gente muy valiosa en CAS, he podido tomar algunos y los que yo podía de buena calidad, que tenían muy buen trabajo, como habían algunos que se estaban retirando, incluirlos. Pero reconozco que el presupuesto, si hubiesen sido incluidos, hubiese sido inmanejable. Entonces tiene que haber alguna solución técnica en el cual podamos nosotros y los trabajadores que del sector público, que entre ellos me consta que no hubiese podido lograr las cosas que hemos logrado en el ministerio si no hubiésemos tenido la capacidad. O sea, hay una capacidad que también se puede perder para el sector público que hay que tener cuidado.
Entonces esto no es una respuesta fácil, no es una respuesta que simplemente porque no se contestó o no se pudo venir a una reunión en enero, ya tomemos una decisión definitivamente que nos va a poner en una contienda de competencias. Se dará la ley, se observará la ley, se insistirá la ley, se irá al Tribunal Constitucional y no tendremos solución real que interesa hoy día a los trabajadores que quieren una solución. Entonces yo creo que vale la pena hacer la insistencia. En el caso, yo creo que los que somos del partido de gobierno, nosotros hacemos saber la inquietud que tiene esta comisión y que me parece que es justificada, pero tenemos que tener los cuidados del caso y eso es un tema que sí creo que es un problema que está siendo tomado en cuenta por el Ejecutivo, por la importancia y la trascendencia que eso tiene. Repito, son regímenes que se formaron, no son regímenes creados por nosotros. Vean ustedes, acuérdense el ejercicio que fue el cierre del presupuesto de la República para este año y cómo tendríamos que ampliarlo. Eso es cosa de visitar simplemente los actuados y veríamos los problemas que tenemos. Nuevamente, cerrar una brecha de cualquier forma puede tener consecuencias inesperadas. Hagamos las cosas con cabeza. Yo sí creo que hay un interés de la ministra nuevamente fue citada en enero, después no se reunió la comisión, no pudo estar presente. Yo creo que hay la mayor voluntad de venir y buscar una solución ordenada que ayude tanto en los justos reclamos de los trabajadores y a la vez ayude a un orden económico que nos evite déficits, inflaciones, subidas de tasa de interés y todos los efectos indeseados de la economía que podríamos tener dada además las difíciles situaciones que viene viviendo la economía nacional. Hoy día las cosas siguen ordenadas, no las desordenemos por el bien de todos, pero no dejamos pasar de que este es un tema fundamental, es un tema trascendental. Nuevamente, repito, yo como ministro he tenido el gusto de trabajar con mucha gente que estaba en el sistema CAS, gente de gran eficiencia, de gran entrega, pero que obviamente hay un límite a lo que un presupuesto puede dar. Entonces yo sí creo que tenemos que, de manera inteligente y de manera con mucha conciencia, con mucha sensibilidad, estudiar una solución que no solamente ayude a este grupo de peruanos que tienen derechos, sino que ayude a todo el Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Colega Mulder. Presidente, yo sí creo que lo que abunda sí daña, sobre todo cuando lo que se busca es dilatar, porque los ministros no vienen así nomás, pues son personas que consideran muchos de ellos que venir al Congreso es perder el tiempo. Además lo han dicho, cuando hemos tenido interpelaciones, cuando hemos tenido casos, incluso congresistas aquí presentes del oficialismo o del exoficialismo, han sostenido de que paran más tiempo en el Parlamento que trabajando. Y no quieren venir, pues. Vienen solamente cuando ya las cosas están bastante maduras. Y creo que si la intención es dilatar, efectivamente, entonces hagamos las invitaciones, no vendrá la próxima semana, la siguiente pedirá una semana más, etcétera. Y ya sabemos cuál es la respuesta. Y no se va a evitar, como dice el congresista Olaechea, que con la presencia de la ministra de Economía haya una posición divergente que no encuentre un punto de encuentro y si el Congreso insiste se tendrá que votar y habrá seguramente una observación, porque el Ministerio de Economía no va a dar su brazo a torcer en este tema. Y hace bien el congresista Ceballos, que es autor de una de las normas, en recordar el caso del CAS en el Seguro Social, que era exactamente la misma respuesta que nos daban, y sin embargo cuando ya la ley salió aprobada, se han visto obligados a que se les asigne las debidas partidas presupuestales año a año para que gradualmente se vayan incorporando los trabajadores del CAS. Y cosa ya está sucediendo en el Seguro Social, en salud. De manera que aquí también, presidente, visto ese antecedente, es que el reclamo ha empezado a cundir. Y por tanto creo, presidente, que ya no es necesario hacer esa invitación. Y en todo caso, si la ministra quiere venir, ella puede llamar por teléfono en cualquier momento y decir, quiero estar presente y vendrá. Pero no podemos paralizarnos nosotros en nuestra discusión esperando de que ella quiera venir. Y en todo caso también tiene derecho hasta participar en el debate del Pleno. Si este tema va al Pleno, los ministros tienen derecho a participar en el debate del Pleno si eso es lo que considera conveniente. Podría venir
y argumentar su punto de vista para apuntalar el punto de vista de los congresistas del oficialismo. Los votos son los que determinarán ahí las cosas, presidente. En ese sentido yo me opongo a que este tema se posponga más, presidente, y que más bien se pueda votar el día de hoy a efectos de iniciar el largo camino que todavía le va a tocar para que llegue después este tema al Consejo Directivo y se programe y después de ahí vaya al Pleno y algún día se pueda ver. En ese sentido, presidente, creo que hay que ganar un poco más de tiempo. Gracias, colega. El colega Johnny Lescano. Presidente, buenas tardes, colegas. Yo creo que es innecesario que venga la ministra de Economía, ya ha dado sus puntos de vista. Aquí tengo un resumen de lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la incorporación de los trabajadores bajo el régimen CAS al decreto legislativo 728, es decir, a un régimen laboral mucho más estable. Dice en primer lugar que la propuesta es desfavorable e inviable. Es lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas. En anterior oportunidad también dijo lo mismo respecto ya a un proyecto que se aprobó para que los trabajadores del CAS en E-Salud pasen al 728. Ya conocemos la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, pero, congresista Mulder, me pide una interrupción. Tiene la palabra el colega Mulder. Presidente, y con un tema adicional, porque el Ministerio de Economía señala que además existe la prohibición de incrementar remuneraciones, retribuciones y compensaciones. Y esa prohibición no la ejercen para ellos mismos, o sea, los ministros se aumentan los sueldos, los vocales supremos se han aumentado los sueldos, en la superintendencia ya están ganando como 45.000, 50 y tantos mil soles mensuales. Entonces, para ellos no hay ningún tipo de limitación, ¿no? Y sin embargo, sí arguyen esa limitación para cuando se trata de los trabajadores. De continuar. Sí, presidente. Dice en primer lugar el Ministerio de Economía y Finanzas que emite opinión desfavorable sosteniendo que el proyecto deviene inviable por lo siguiente. A. El CAS es compatible con el marco legal y constitucional. Nosotros hemos dicho que el contrato CAS está ahí, que tiene una ley y lo que se pide es poder darle a los trabajadores del CAS derechos laborales completos. No hemos dicho que sea inconstitucional ni esté fuera de ley ese contrato. De tal manera que esa argumentación no tiene sentido. Dice, el CAS dice es compatible con el marco legal y constitucional. B, con la propuesta se establecería un tratamiento diferenciado respecto de otras entidades del Estado. Es decir, que algunas entidades del Estado van a tener derechos completos 728 y algunas no. Hay que hacer recuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas que ellos promovieron... Una interrupción, colega Lescano. Sí. Estamos en el pedido. Por eso le estoy si viene fundamentando... el MEF o no sí, viene. Sí, le estoy fundamentando porque ya no es necesario que venga la ministra de Economía y Finanzas, porque le estoy dando o le estoy haciendo presente que ya ha dado estas argumentaciones y la tenemos acá, y que cuando venga nos va a reproducir estas argumentaciones, y consecuentemente yo no sé para qué va a venir, ¿no es cierto? Dice que va a haber tratamientos diferenciados entre trabajadores que van a estar en un régimen y trabajadores que van a estar en otro régimen. Acordémonos, señor, que una comisión permanente, el Ejecutivo impulsó que trabajadores que estaban en la ley del servir salgan de la ley del servir y pasen a otro régimen. ¿O no nos acordamos? Con lo cual, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas está promoviendo regímenes laborales distintos para los trabajadores del sector público. Y acá dicen, no, aquí esa ley del CAS que ustedes quieren aprobar o la eliminación del CAS está promoviendo discriminación en los trabajadores. Y ellos no se dan cuenta de las leyes laborales que han promovido y que lo hicieron en una comisión permanente, dando derechos más completos a los trabajadores de la Superintendencia, Banca y Seguros, a los trabajadores del Banco Central de Reserva. Aquí está, señor. Y lo que decía el congresista Mulder, que se incrementa remuneraciones. No se está incrementando remuneraciones, se está dando derechos completos a los trabajadores. Entonces, ya sabemos lo que nos va a decir la ministra. Por otro lado, señor, ¿para qué le escuchamos a la ministra en eso de la situación económica, si hay presupuesto, no hay presupuesto, si el mismo dictamen de esta comisión establece la aplicación progresiva de la incorporación de los trabajadores CAS a la 728, no va a ser de golpe?
¿para qué la escuchamos respecto al presupuesto si este mismo dictamen dice implementación de la ley? ¿Y qué dice en el artículo 6 sobre implementación de la ley? La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad. Y se acabó. No le vamos a pedir más dinero, no va a entrar en caos el presupuesto de la República. O sea, aquí está todo, señor presidente. Entonces yo digo, ¿para qué le vamos a escuchar a la ministra de Economía? Sería bueno que hoy día se vea el fondo del asunto y se vote. Pero bueno, la decisión está en cada uno de los miembros de esta comisión. Nosotros pensamos que es innecesaria la presencia de la ministra de Economía, señor presidente. Gracias, colega. El colega Oliva. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio. ¿Interrupción? Sí, le deseo la interrupción al congresista López. Tiene la palabra el colega López. Sí, presidente, como estamos en pedido, parece un debate esto ya, pero lo vamos a considerar como pedidos para algo, hacer una réplica a lo que dice el congresista. Y dice acá en el artículo 6, ¿no?, que de la parte resolutiva indica que autoriza y modifica, díselo, por eso digo, porque es importante que esté presente ahorita el MEF y la PCM, porque dice bien claro que autoriza y modifica presupuestales. Esto se evidencia que genera costos al Estado, lo que declara constitucionalmente la norma, y lo dice la ACHEA, pero este es un peligro presupuestal, es un peligro presupuestal, y esto debe responder el MEF. Entonces, sí, no, y se puede ocasionar más bien acá, mira la responsabilidad que nosotros le damos a los gobiernos regionales, porque quien va a hacer el nombramiento va a ser el gobierno regional y los gobiernos locales. Entonces ellos van a hacer una malversación de fondos modificando presupuestos, es decir, que lo que está direccionado para ambulancias, lo que está direccionado de repente para lo que son accesorios, lo van a tener que cambiar obligatoriamente para pagar a trabajadores, y después estos trabajadores, cuando no tengan presupuesto, no van a ser pagados, porque van a hacer huelga tras huelga, porque no se les va a pagar mes tras mes, porque son 3 sueldos más. Que estamos de acuerdo que este proyecto debe avanzar, adelantarse, pero hay que tener responsabilidades. No podemos tirar la pelota como están ahorita los gobiernos regionales manejándose con presupuestos, disculpándole la expresión, miserables. Imagínate que nosotros le demos este proyecto al gobierno regional y ellos van a decir, ¿de dónde vamos a sacar fondos? Si no nos dan fondos, porque lo dice acá. En el artículo 6 dice que son responsabilidades del gobierno regional y del gobierno local, ¿no?, de poder, ¿cómo se llama?, de modificar los presupuestos. Fíjate, por eso es importantísimo que la ministra de Economía, en este caso, y el PCM deben estar presentes y decirle cuánto le vamos a pasar. Sí, es muy cierto lo que dice el congresista Mulder, ¿no? Ellos se pueden aumentar el sueldo, pero ellos se pueden aumentar lo que quieren. Pero tampoco no podemos ser responsables de poder abandonar a los trabajadores del CAS, ¿no? Y también, por si acaso, soy también que quiero también que en este proyecto se vea también a los trabajadores de la 276. Entonces, gracias, presidente. Tiene la palabra el colega. Congresista Lescano me ha pedido. Colega, haciendo constancia que estamos en la orden del día, que pasó el pedido de que viene o no viene el MEF. Sobre eso estoy hablando, señor presidente. Estoy diciendo gracias. por qué no es necesaria que venga la ministra de Economía, porque las preguntas que se están haciendo ya están respondidas en el dictamen. Mire usted, hay que leer el completo el artículo 6, implementación de la ley. La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad, autorizándose, además, a realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir con lo que se establece, sin demandar